Ya estamos grabando. Antes de comenzar, no sé si tienen alguna pregunta, dudas, algún comentario. Ok, si no hay preguntas. Profe, Sí. eh, yo estaba leyendo que la tarea está para hasta el jueves la medianoche, o digamos más Ah, sí, bien. gracias. Alguien, de hecho, alguien ya me había indicado eso. Eso fue que yo conté mal los días y puse que era, pensé que el viernes era el 18, algo así. No, o el día que la puse, pensé que era viernes, pero sí, es para el viernes. Yo ahora después de clases, lo corrijo. Es para el viernes a medianoche. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces rápidamente, recordando lo que hicimos la semana pasada, empezamos introduciendo el concepto, la herramienta, el método que se llama inducción matemática, que me permite hacer demostraciones acerca de propiedades que se cumplen para una cantidad infinita de casos, ¿verdad? En este caso, números naturales. Eh, ¿Por qué vimos este método, esta herramienta? Pues, ¿verdad? Estamos estudiando ahora sucesiones y en particular nos importa estudiar el comportamiento de las sucesiones y entonces nos resulta útil tener herramientas para demostrar afirmaciones, ¿verdad? Propiedades que cumple una cantidad infinita en este caso, elementos de una sucesión. En la clase anterior introdujimos el concepto de sucesión como una lista infinita ordenada de números reales, ¿verdad? En este caso, y contable, es una lista infinita indexada por los números naturales. Entonces hay un primer elemento, hay un segundo elemento, hay un tercer elemento, etcétera. Entonces es una lista, una colección de números infinita ordenada, indexada por los números naturales. Eh, Vimos que podemos identificar una sucesión con una función cuyo dominio, el conjunto de salida, son los números naturales y el conjunto de llegada, bueno, en este caso serían números reales. Y considerar una sucesión como una función nos resulta de mucha utilidad porque nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar con bastantes funciones de un curso, por ejemplo, de cálculo 1. La diferencia es que en un curso, por ejemplo, de cálculo, las funciones tienen su dominio los números reales. Entonces, es una función que agarra un número real y lo envía a otro número real. Agarra un x y lo manda al seno de x, por ejemplo. Entonces, es una función de variable real y aquí estamos considerando funciones de variable discreta, de variable números naturales. Pero, bueno, a grosso modo, esa es la única diferencia. Y aprovechando, bueno, la que podemos hablar, las sucesiones como funciones, podemos hablar del comportamiento al infinito. Entonces, podemos pedir prestado con facilidad los conceptos de divergencia y de convergencia que se estudian, por ejemplo, en un curso de cálculo 1. Entonces, podemos hablar de límites, podemos hablar de convergencia, divergencia, podemos hacer gráficas de funciones, etc. Bueno, eso fue básicamente lo que hicimos la clase anterior. Vimos que para calcular límites de sucesiones, en la mayoría de los casos simplemente podemos hacer esta traducción, ¿verdad? Olvidarnos de que estamos considerando una función de variable discreta y tomar el límite como si la variable límite, en este caso la variable que se mueve, el n, es una variable continua, es el x, ¿verdad? Que solamente escribiríamos cuando hacemos un cálculo de límites. Y vimos algunas herramientas de cálculo 1 como racionalización, la regla del L'Hopital, bueno, vimos varios ejemplos de límites de sucesiones que podemos aplicar las técnicas usuales y conocidas del cálculo 1, en particular del cálculo continuo. Para empezar hoy la clase, me gustaría ver otro ejemplo y, bueno, tal vez porque varios me han preguntado, resolver el ejercicio de la tarea 1, el límite del cociente de la sucesión de Fibonacci. Entonces, voy a empezar
repasando, bueno, haciendo el cálculo de ese límite y repasando, bueno, las herramientas del cálculo 1 que utilizamos para el estudio de convergencia y divergencia. ¿No se tiene alguna pregunta? No. Ok, entonces, si no tienen preguntas, recordemos cuál era el ejercicio que les pedí que ustedes resolvieran. Entonces, nosotros definimos la sucesión que yo denoté por f sub n como la sucesión de Fibonacci, que se obtiene de manera recursiva bueno, uno empieza con 1 y con 1, y se define de manera recursiva sumando dos términos consecutivos de la sucesión. Entonces, 1, 1, el que le sigue es 2, el que le sigue sería 3, el que le sigue es 5, etc. Entonces, nosotros definimos de manera recursiva esta sucesión. Definirlo de esa manera, pues tiene el inconveniente que si usted quiere calcular el número, el elemento, que se ubica en la posición número 100, f sub 100, pues tiene que conocer cuánto es f de 98 y f de 99, sumarlos y entonces obtener quién se ubica en la posición número 100. Sin embargo, nosotros demostramos, utilizando el principio de inducción matemática, una fórmula que me permite calcular cualquier número de la sucesión no de manera recursiva. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros demostramos esta fórmula. Es un cociente, si no me equivoco, en el denominador tenemos una potencia de 2 multiplicada por raíz de 5, y en el numerador tenemos dos números elevados a la n, que son 1 más raíz de 5 y 1 menos raíz de 5. Entonces, vea que si yo quiero, por ejemplo, calcular el elemento que se ubica en la posición número 100 de la sucesión de Fibonacci, simplemente tengo que sustituir el valor de n en esta fórmula. Bueno, una calculadora, un programa de cómputo me lo dice inmediatamente. Entonces no tengo que calcular 98, 99 elementos para poder calcular el número 100. Y lo que yo les pedí que calcularan era el límite del cociente entre dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Entonces, muchos me hicieron la pregunta porque si ustedes utilizan la definición recursiva, pues es un tanto laborioso calcular este límite, el límite de este cociente. Sin embargo, nosotros conocemos una fórmula para calcular el numerador y el denominador de esta fracción. Entonces, si nosotros sustituimos utilizando la fórmula para cada uno de estos números, nos va a quedar, bueno, una expresión, ¿cómo sería? Sería esta fracción, fn, en el denominador. Entonces me quedaría 1 más raíz de 5 elevado a la n menos 1 menos raíz de 5 elevado a la n dividido entre 2 a la n raíz de 5. Ahora, cuando yo escriba la definición, bueno, la fórmula para este número que se ubica en el numerador, vea que también aparece, es un factor común, va a aparecer raíz de 5 y raíz de 5. O sea, este raíz de 5 aparece en este término y en este. Uno arriba y otro abajo. Entonces, se cancelan. Esta potencia 2 a la n va a aparecer en el denominador de este número, y cuando yo escriba la fórmula para el f siguiente, para el elemento siguiente, va a aparecer la potencia 2 a la n más 1 más. Por lo tanto, se cancelan las potencias de 2 a la n y me quedaría entonces un medio. Entonces, este 2 que estoy escribiendo acá es el 2 de más, el 2 de más que aparece en este número. Y en el numerador, entonces me quedaría 1 más raíz de 5 a la n más 1 menos 1 más raíz, 1 menos. Profe, ¿Sí? ¿puedo repetirlo del 2, porfa? Ok,
cuando se escribe f de n más 1 es igual a, entonces es una fracción, algo aquí arriba, y en el denominador aparece 2n más 1 raíz de 5, ¿cierto? Cuando se escribe esto dividido entre f sub n, pues divide, bueno, algo en el numerador, y en el denominador aparece 2 a la n raíz de 5, ¿no es cierto? Si usted sustituye esta fórmula, obtiene una fracción de fracciones. Una fracción para el término de arriba y una fracción para el término de abajo, donde las fórmulas están dadas por esta expresión. Entonces, lo que estaba diciendo, ahorrándome un poco de tinta y al final no hablé nada, los raíces de 5 se cancelan, y note que 2 a la n comparte un factor común con 2 a la n más 1. Entonces, este 2 a la n cancela con los 2 a las n, y me queda un factor de 1 medio que no se cancela. Entonces, este 1 medio que aparece aquí al frente es simplemente cancelar del número de arriba y el número de abajo las potencias de 2 a la n que son comunes en ambos. ¿Está bien? Gracias. Entonces, voy a borrar esto que está acá. Ok, entonces noten que ahora, pues lo que tengo que calcular ya es una expresión bastante concreta en términos de números reales. Vea que este límite tiene todo el sentido si yo lo considero que la variable n es una variable real. Yo les pude, o inclusive el profesor de cálculo 1 les pudo haber preguntado que calcularan el límite cuando x se aproxima a infinito de esta. ¿Verdad? Tiene todo el sentido calcular este límite, por ejemplo, en un curso de cálculo 1. La única diferencia entre este y este es que aquí implícitamente estoy diciendo que los n's van de 1 en 1, ¿verdad? Es una variable discreta. ¿Por qué? Porque los usé para definir términos que únicamente están definidos para 1, para 2, para 3, etc. Pero el límite en sí, de forma analítica, yo no puedo pensar como un límite común y corriente. Ok, entonces, ¿qué es la sugerencia que les di a varios que me preguntaron? Bueno, ¿cómo? Esto es el límite de un cociente de potencias de ciertos números. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo calcularían ustedes un límite? Entonces, con x se aproxima a infinito de potencias, potencias, x a la n, ¿verdad? Si el límite fuese de esta forma, donde la base es la x, no es una constante, ¿qué es lo que ustedes harían para resolver este tipo de ejercicio? Cuando tienen un cociente de polinomios. Bueno, uno lo que haría es factorizar la potencia común, que en este caso es x a la n. La razón de que este límite, por ejemplo, sea una forma indeterminada es que cuando x va a infinito, esta potencia va a infinito. Entonces, lo que uno hace es cancelar tantos infinitos como sean comunes en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, la idea aquí es exactamente la misma. Vamos a factorizar del numerador y al denominador el factor común que hace que estos números vayan para infinito. Entonces, con este medio lo puedo sacar del límite si me da la gana, ¿no? Y tengo que calcular entonces el límite cuando n se aproxima a infinito de, voy a factorizar del numerador y del denominador la potencia común más grande. Tal vez aquí es importante que es la más grande. Yo también podría sacar un factor común de estas dos números, 1 menos raíz de 5 a la n más 1 y 1 menos raíz de 5 a la n. Sin embargo, este número, 1 menos algo, 1 menos raíz de 5, es un número menor que 1, o sea, es un número pequeño. Y si yo un número pequeño lo elevo a una potencia grande, eso se aproxima a 0. De forma que la razón de que esto es una forma infinito sobre infinito no es esta potencia que está acá, sino la potencia del número grande. 1 más raíz de 5 es un número más grande que 1, y si este número más grande que 1 lo empieza a elevar a potencias cada vez más grandes,
n se aproxima a infinito, obtiene números cada vez más grandes. Entonces, la razón de que este límite sea una forma indeterminada, infinito sobre infinito, es esta. Es este término, no lo que estoy restando. Se me cayó la lapicero, ¿qué me dice? Aquí está. Ok. Entonces, lo que voy a factorizar es la potencia común que se está yendo a más infinito. Entonces, factorizo del numerador y del denominador el factor común que está escapando a infinito. Y vamos a ver qué me queda. En el denominador, voy a hacer primero el denominador, pues aquí factoricé 1 más raíz de 5 a la n, entonces me queda 1. Profe, Sí. entonces los dos pedacitos de la derecha, del menos, de los quitamos porque van para cero, fue. Sí, básicamente lo que estoy diciendo es que el límite, bueno, así lo podríamos hacer, claro que sí. Lo que estoy diciendo es que el límite, cuando n va a infinito, de 1 menos raíz de 5 a la n es 0. ¿Verdad? 1 menos raíz de 5, usted lo puede hacer en la calculadora, es 0 punto algo. Usted agarra 0 punto algo y lo eleva a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6. Usted deja que la exponente vaya a infinito y cada vez va a obtener un número más y más y más pequeño. Es una buena observación. Realmente, para el cálculo de este límite, yo podría simplemente tachar esto. Eso es lo que uno hace en la práctica. En la práctica, si esa parte va para 0, no va a afectar el resultado. Por lo tanto, lo podríamos eliminar. Voy a hacer todo el cálculo para que vean que en realidad es lo que pasa. Ok. Entonces, factorizo del denominador 1 más raíz de 5 a la n, aquí está. Sería que multiplica a 1 en este caso, porque lo factoricé completamente, menos, y ahora me quedaría 1 menos raíz de 5 a la n, dividido, porque estoy factorizando un término que no aparece acá. Por lo tanto, me quedaría 1 más raíz de 5 en el denominador elevado todo a la n. Entonces tengo una fracción cuyo numerador es una potencia de n, el denominador es una potencia de n. Entonces voy a escribirlo también de forma más resumida como 1 menos raíz de 5 más raíz de 5, todo elevado a la n. Disculpen que los vaya a silenciar, es que hay como mucho ruido de fondo. Ok. Si quieren interrumpirme, me interrumpen, pero después apagan, porque no suena tanta bulla. Entonces, cuando yo factorizo esta potencia de este número, me queda un numerador a la n y el denominador también a la n, entonces lo puedo escribir todo como una fracción elevada a la n. Hago lo mismo para la expresión que está en el numerador. Entonces, factorizo 1 más raíz de 5 a la n, pero entonces aquí tengo n potencias y aquí tengo n más 1. Entonces, me sobra todavía una. Pero si ustedes multiplican este por este, obtienen este. Menos, y hago lo mismo que hice en el denominador. Ahora, de una vez, lo voy a agrupar de esa manera. 1 menos raíz de 5, 1 más raíz de 5, todo elevado a la n, y me sobra, porque aquí está elevado a la n más 1, una potencia de 1 menos raíz de 5. ¿Ok? Entonces, el límite que tengo que calcular es este que está acá, pero noten, bueno, que precisamente las potencias que factoricé se cancelan. Y ahora, lo que me queda, la única aparición del n es en el exponente de estos números que son menores que 1. ¿Verdad? Si usted calcula estos dos números, son números que son más pequeños que 1. En particular, cuando usted eleva a la n, obtiene números cada vez más pequeños. Eso quiere decir que este límite, cuando usted lo evalúa en infinito, esto se aproxima a 0, esto se aproxima a 0, y por lo tanto, cuando yo calculo ahora, le puedo evaluar, sería un medio de, lo único que sobrevive es 1 más raíz de 5 en el numerador y 1 en el denominador.
Es decir, que este sería el límite de este cociente. Que yo les pedí a ustedes que lo escribieran en forma decimal. Si no me equivoco, es como 1.6, ¿qué era? 8, 0, si no me equivoco, bueno, aproximadamente. Es 1.618, creo, profe. 1.618. Sí. Algo así. Ok. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Tal vez la observación, ¿verdad? Que el compañero la hizo. Si esto va para 0, uno básicamente podría, del puro principio, eliminar esa parte del límite. Y si yo cancelo, elimino esa parte del límite, porque realmente no está afectando el comportamiento de la sucesión, ¿verdad? La razón de que yo no pueda calcular directamente este cociente es que es una forma determinada infinito sobre infinito. Pero esto no está haciendo que vaya para infinito. Entonces yo podría perfectamente eliminar esa parte de mi cálculo y ahora vean que es casi que evidente que n potencias en el denominador cancelan con n potencias en el denominador y me quedaría 1 más 5 elevado a la 1. 1 más 5, si quieren lo ponen aquí, elevado a la 1. Y esa sería la respuesta, la respuesta correcta. Entonces, en general, la observación es muy importante, ¿verdad? Si algo no está disparándose a más infinito, y la razón de que yo no pueda calcular el límite es que es una forma determinada, infinito sobre infinito, yo ciertamente lo puedo borrar, que es lo que uno hace en la práctica. Aquí está la justificación, ¿verdad? La razón de que yo pueda hacer esto es esto, ¿no? Estas fracciones, cuando las elevo a una potencia grande, pues van para 0. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, Sí. ¿se puede repetir qué fue lo que sucedió digamos, a la multiplicación? El lado de la multiplicación, ¿de dónde fue que salió? O sea, este paso aquí acá. Sí, exacto, del lado de la multiplicación de la derecha, perdón. Estoy factorizando, tal vez hagámoslo con letras. Démosle nombre, vamos a llamarle S. S es el número 1 más raíz de 5. Entonces, en el numerador, yo tengo S a la n más 1 menos, menos otra cosa, sobre S a la n menos algo, ¿verdad? Tengo esa potencia a la n más 1, y en el denominador tengo ese mismo número elevado a la n menos algo más. ¿Cierto? Entonces, lo que yo estoy haciendo, ya borro esto, lo que yo estoy haciendo es factorizando S a la n en el numerador y en el denominador. En el denominador factoricé S a la n de S a la n, entonces me queda 1. Menos lo que tenía antes dividido entre S a la n. ¿Por qué dividido? Bueno, porque se lo estoy factorizando a un número que no lo tenía, ¿verdad? Es como que yo a 10 le factorizo un 7 y me queda 10 céntimos. Entonces, me queda esto aquí. En el numerador, vean que tenía S elevado a la n más 1 y yo le quité n potencias, o sea, me sobra una. Menos lo que tenía antes dividido entre S a la n. Ahora sí. Entonces, lo que estoy haciendo es factorizando de esta expresión la potencia común. La potencia común es S a la n. Aquí tengo S a la n más 1. Por lo tanto, cuando factorizo, me queda un S en el numerador y un 1 en el denominador. Lo restante, de todos modos, no importa, ¿verdad? Ya vimos que esa parte va para 0. Entonces, queda esto que está acá. ¿Está bien? Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces, ese era uno de los ejercicios que más me preguntaron. Y quería entonces tomar un poco el tiempo del día para mostrarles cómo se resolvía. Ok. ¿Qué dice las hojas? Aquí estamos. Ok. Hoy vamos a ver, bueno, ya que lo apunté. Quería también, tal vez, empezar recordando y demostrando algo que dije en la clase anterior,
que es el siguiente límite. En la clase anterior terminamos hablando sobre varios límites útiles, y uno de ellos era el límite cuando n se aproxima a infinito del cociente de n factorial entre n a la n. ¿Quién recuerda o quién puede decirme cuánto hace el límite? Da cero. Da cero, profe, porque la exponencial crece más rápido que el factorial. Y el factorial, sí. El factorial crece más lento que la n a la n. Eso es lo que vamos a probar. El numerador, vean que el numerador, bueno, de nuevo, cuando usted quiere calcular un límite, lo primero que debería hacer es tratar de evaluarlo, ¿verdad? Sustituir la n por infinito. Pero entonces, en este caso, el numerador va para infinito y el denominador también va para infinito. Esto es un cociente, esto es un límite de la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Lo que vamos a ver es que el cociente es 0. Y eso quiere decir que el número que está en el numerador, el que está arriba, es más pequeño que el que está abajo, ¿verdad? Ok. El factorial crece muy rápido, ¿verdad? Tal vez recordemos. N factorial, ¿cómo se define? Es 1 por 2 por 3, ¿verdad? Hasta por n. Entonces, por ejemplo, 1 factorial es 1, 2 factorial es 2, 3 factorial es 6, disculpen, 4 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4, sería 24, y así uno puede calcular el factorial. Note que el factorial cumple esta relación de recurrencia. N más 1 factorial es 1 por 2 por 3 hasta n más 1. Bueno, cuando usted multiplica 1 por 2 hasta n más 1, pues multiplica 1 por 2 hasta n, o sea, n factorial, y a esto le multiplica n más 1. Okay. La función factorial crece muy rápidamente. Por ejemplo, no sé, 15 factorial. Bueno, ahí como ejercicio, les dejo que calculen cuánto es 15 factorial. No es fácil hacerlo a mano, ¿verdad? Tiene un montón de factores, 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, 15 factorial es un número muy grande. Es un número muy grande. Entonces, n factorial va para infinito. Bueno, como así, límite, cuando n va para infinito, de n factorial es infinito, pero es un infinito muy grande. Es un infinito muy grande. Y lo que está diciendo esto es que n a la n es un infinito mucho más grande. El cociente da 0. Entonces, veamos cómo podríamos calcular este límite. Ya que en este ejemplo, uno de los comentarios, ¿verdad?, que tal vez explotamos la clase anterior, es que la mayoría de límites de sucesiones, ¿verdad?, estoy tomando el límite de una variable discreta, yo los puedo calcular simplemente pensando que la variable es real. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir en este caso? ¿Qué querría decir x factorial? Si x, por ejemplo, es, no sé, pi. Ya en este caso, yo no puedo hacer simplemente sustituir y pensar que la variable, en este caso la n, es una variable real. ¿Verdad? ¿Qué significa? ¿Qué significa x factorial si la x no es un número natural, no es un número entero? ¿Qué quiere decir un medio factorial? ¿Cómo lo interpreto de forma que me sea fácil, ¿verdad?, utilizando ese truco, calcular esta función? Entonces, este es un ejemplo en donde no puedo hacer ese truco de simplemente pensar que la variable x, la variable n, es una variable continua. Entonces, ¿cómo calculamos este límite? Voy a borrar esto. Ahí está. Ok, entonces, ¿cómo vamos a calcular este límite? Entonces, queremos calcular n factorial sobre n elevado a la n. Ya dijimos, ¿verdad?, que n factorial es el producto
de 1 por 2 por 3 hasta n. ¿Quién es n a la n? N a la n es n por n por n veces. Esta es la definición de n a la n. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a agarrar esta fracción y la voy a partir como un producto de fracciones. Entonces, voy a agarrar, por ejemplo, 1 entre n. Entonces, esto va a ser igual a 1 entre n. Y ahora, a partir de los siguientes factores, voy a agrupar de la siguiente manera. 2 entre n. 3 entre n. N entre n. Entonces, 2 entre n es un número que es más pequeño que 1. Bueno, aquí n va para infinito. Entonces, ciertamente, n es más grande que 2. N es más grande que 3, etc. Entonces, 2 entre n es un número más pequeño. Entonces, ve que cambié el igual que tenía por una desigualdad. Entonces, 1 entre n es igual que 1 entre n. 2 entre n es más pequeño que 1. 3 entre n es más pequeño, entonces puedo seguir con la desigualdad, es más pequeño que 1. Y todos estos términos, excepto el primero, que lo mantuve igual, son más pequeños que 1. Inclusive el último es igual que 1, ¿verdad? N entre n claramente es 1. Entonces vea que n factorial entre n es un número que es más pequeño que 1 entre n, porque todos estos multiplicados juntos son 1. Entonces, n factorial es un número que es más, n factorial entre n a la n, perdón, es un número que es más pequeño que 1 entre n. Y de hecho es un número que es más grande que 0. Entonces, vean lo que está sucediendo. Si yo grafico la gráfica del número n factorial entre n a la n, esto me está diciendo que los valores de esta función, los valores de esta sucesión, están por arriba de 0, pero por debajo de 1 entre n. Y la gráfica de 1 entre x es una función así. Entonces, el primer valor está por acá, el segundo tiene que estar por debajo de esta gráfica, el tercero está por debajo, el cuarto está por debajo. Entonces, todos los puntos tienen que estar por encima del eje X, encima de la recta y igual 0, pero por debajo de 1 entre n. Entonces, si uno aplica el teorema del sándwich, si ustedes recuerdan lo que decía el teorema del sándwich, porque hacemos un pequeño dibujo, el teorema del sándwich decía que usted tiene tres funciones. Entonces, tiene una función por arriba, una función por debajo, tales que la de arriba y la de abajo se aproximan a lo mismo. Entonces, si cualquier cosa que esté en el medio, esta que está en el medio, siempre y cuando esté en el medio, tiene que aproximarse a lo mismo que se aproxima a la función de arriba y la función de abajo. Entonces, en este caso, la función de abajo es constante, es 0, y la función de arriba es 1 entre n, que es una función que se aproxima a 0. Por lo tanto, lo que está en el medio tiene que aproximarse a 0. Por el teorema del sándwich, el límite, cuando n se aproxima a infinito, de n factorial sobre n a la n es 0. Está por encima de esta y por debajo de esta, pero esta se aproxima a 0. Entonces, tal vez, no. Si los pedazos, si la parte de abajo y la parte de arriba se aproximan a lo mismo, lo que está en el centro se aproxima a lo mismo. ¿Está bien? Tal vez una pequeña observación antes de continuar. Esta misma desigualdad, ya que esto es más pequeño que 1, ¿verdad? Todo esto es más pequeño que 1. Y 1 entre n es más pequeño que 1. Entonces, n factorial entre n a la n es más pequeño que 1. Esto quiere decir que n factorial es más pequeño que n a la n. Sin embargo, lo que estamos demostrando no es simplemente que uno es más pequeño que el otro,
sino que uno es mucho más pequeño que el otro. Entonces, eso fue lo que en la clase anterior yo escribí de la siguiente manera. En vez de decir que es más pequeño, digo que es mucho más pequeño. Y esto lo que significa es exactamente esto que está acá. Entonces, es útil saber las velocidades de crecimiento de funciones que se van para infinito. ¿No? Todo el rollo con las formas indeterminadas, infinito sobre infinito, es que usted no sabe quién va más rápido que cuál, ¿verdad? ¿Quién es más grande? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es quién es más grande en términos de velocidad de crecimiento. Esta función crece mucho más rápido hacia infinito que lo hace esta otra función. Bueno, creo que en la tarea 2, en la tarea para esta semana, les pregunté algo parecido con la función logaritmo. ¿Se me pinta acaso? Con la función logaritmo elevado a la 3, si no me equivoco, sobre la función identidad. Entonces, les pedí que calculen el límite cuando n se aproxima a infinito del cubo del logaritmo dividido entre n. Entonces, las dos funciones, logaritmo cubo, logaritmo al cubo, es una función que va para infinito. N va para infinito. Entonces, la pregunta es, ¿quién gana? ¿Quién llega más rápido? ¿Verdad? Ok, entonces es una pregunta un poco similar a este ejercicio. ¿Alguna pregunta? De paso, ¿verdad? Recordamos una herramienta útil a la hora de calcular límites, ¿verdad? Que en este caso es el teorema del sándwich. No me acuerdo cómo es que se llama, el teorema del... No, el teorema del sándwich. Entonces, una herramienta muy útil a la hora de calcular límites es, por ejemplo, ensanduchar lo que yo quiero calcular entre otras dos cosas que yo puedo calcular. Entonces, este de adentro, el valor que yo quiero calcular el límite, pues ciertamente tiene su dificultad, ¿verdad? La n factorial crece, cuán rápido, bueno, no sé. Sin embargo, lo puedo meter entre dos funciones que sí conozco los límites. Entonces, esta es una herramienta bastante útil a la hora de calcular límites. ¿Alguna pregunta? Uy, que ya llevamos 40 minutos. Vamos a ver si nos da tiempo. Ok. Ok, hoy vamos a estudiar un criterio de convergencia, es decir, vamos a estudiar es un teorema que me dice, si esto sucede, yo puedo asegurar que esta sucesión converge. Y vamos a hacer un ejemplo antes de ver el criterio. Entonces, supongo que yo les doy la siguiente sucesión. Entonces, consideremos la siguiente sucesión, voy a llamarla, no sé, X, va a ser la sucesión que va a estar definida de forma recursiva de la siguiente manera. El primer elemento de la lista es, vamos a escoger algún número apropiado, 3, y a partir del primer elemento, los demás, los siguientes, los defino de forma recursiva. Entonces, el que se ubica en la posición n más 1, lo voy a definir en términos del anterior. Entonces, voy a definirlo de la siguiente manera. 9 menos 14 entre el anterior. Entonces, esto me permite definir de manera recursiva los elementos de esta lista. Entonces, por ejemplo, el primer elemento, bueno, lo estoy declarando yo, y le estoy diciendo es 3. El segundo se define en términos del anterior. Entonces, el segundo sería 9 menos 14 tercios. 14 tercios porque x sub 1 es el anterior a x sub 2, ¿verdad? X sub 1 es 3. Entonces, el segundo elemento de esta sucesión sería 27 menos 14, 13 tercios. Entonces, este se ubica en la posición número 1. En la posición número 2 se ubica este elemento. Si quiero calcular el elemento que se ubica en la posición número 3, sería 9
menos 14 veces, bueno, 14 entre el anterior. El anterior es este, 13 tercios. Entonces me quedaría esto. Bueno, y aquí ustedes pueden calcular cuánto es este número, ¿verdad? Si quiero calcular el elemento que se ubica en la posición número 4, sería 9 menos 14 entre este. Y así sucesivamente yo puedo calcular cualquier elemento de la sucesión si conozco el anterior. Es una fórmula recursiva, parecida al ejemplo de Fibonacci, solo que el Fibonacci ocupaba 2 anteriores. Ok, entonces es una sucesión un tanto extraña, ya que si quiero calcularlos a mano es un poco tedioso estar haciendo estas divisiones, restándole 9. Entonces queremos ver si podemos determinar si esta sucesión es convergente o divergente. Entonces, lo que vamos a hacer para empezar es suponer que es convergente. Entonces, veamos qué información podemos obtener de la sucesión si yo de alguna forma sé, o lo supongo, que esta sucesión es convergente. Entonces, supongamos que, esto no sabemos si es cierto o no, pero lo vamos a suponer. Supongamos que la sucesión converge. Después nos metemos y nos damos de golpes para ver si es sí o no. Pero de momento suponemos que es sí. Entonces suponga que la sucesión converge. ¿Qué quiere decir que la sucesión sea convergente? Quiere decir que conforme yo calculo el 1, el 2, el 3, el 1 millón, ¿verdad? Conforme yo calculo elementos de la sucesión de la lista, más largos, o sea, ¿cómo lo digo? Para n más grande, elementos lejanos en la lista, me aproximo a un número, ¿verdad? Este es el concepto de convergencia. Eso quiere decir, ¿verdad? Por definición, que el límite, cuando n se aproxima a infinito, existe, ¿verdad? Existe. Esa es la definición de convergencia. Conforme yo me voy más lejos en la lista, ¿verdad? Los elementos de la lista, los elementos x sub n, se aproximan a un valor. Es decir, que el límite de esa sucesión existe. Ok. Ahora, note que, entonces, este número, llamémoslo L. Es decir, L va a ser el límite, cuando n se aproxima a infinito, de los elementos de esa sucesión. Entonces, le voy a poner un nombre. Entonces, note que ese número que estoy definiendo como L, que es el límite, cuando n se aproxima a infinito, de x a la n, es exactamente el mismo que el límite cuando n se aproxima a infinito de x a la n más 1. ¿No es cierto? Aquí realmente no estoy diciendo nada profundo, ¿verdad? Aquí simplemente, esta fue mi definición, así yo definí este número. ¿Y qué estoy diciendo de este lado? ¿Cuál sería el límite de esta otra sucesión? Bueno, simplemente estoy contando, o sea, me estoy brincando el primero, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, estoy viendo uno adelante. Entonces, si la sucesión se aproxima a L, ¿verdad? Entonces, la sucesión, no sé, hace así, y conforme L es suficientemente grande, se va aproximando a un valor, a ese valor L. Entonces, claramente, si x sub n está muy cercano a L, el que le sigue, o sea, n más 1, también está muy cercano. O sea, que el límite también lo puedo calcular de esta forma. Entonces, vea que esta igualdad acá es bastante inocente, en el sentido de que, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? No estoy diciendo absolutamente nada. Este límite es igual que este otro. ¿Qué es lo importante de hacer esta observación? Que yo definí el término siguiente en términos del anterior, ¿verdad? La definición es una definición de recurrencia. Entonces, yo para calcular este límite lo puedo calcular utilizando la fórmula para el elemento siguiente. Entonces, esa es la razón de escribir algo como esto. Entonces, ya vamos a ver que utilizando esto vamos a poder calcular en efecto cuál es el valor de convergencia, suponiendo que exista, ¿verdad? Ok.
¿Hay alguna pregunta? Vamos bien. Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, podríamos usar lo que definimos como x sub n más 1, reemplazarlo y en vez de poner x a la n, ponemos L. No n, ¿verdad? ¿Cómo es? L, perdón, L. Deme un segundo, 25. Ok, lo que vamos a utilizar es la definición de recurrencia, claro, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir x sub n más 1, el elemento que se ubica en la posición n más 1, es por definición, también lo menciono también en un cuadrado, es 9 menos 14 entre el anterior. Eso sí es cierto, ¿verdad? Entonces, lo único que estoy haciendo es sustituyendo. O sea, estoy poniendo esta igualdad, ¿verdad? Si estas dos cosas son iguales, el límite de esto es el límite de aquello, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es la ventaja? De que ahora puedo operar sobre esta expresión. Entonces, recordemos que si tenemos, por ejemplo, el límite de una suma, eso es la suma de los límites. Si tengo el límite de un cociente, eso es el cociente de los límites. Entonces, los límites, ¿verdad? En los límites tengo ese concepto como de una aritmética, de una álgebra de límites. Entonces, el límite de una suma es la suma de los límites, el límite de un producto es el producto de los límites. A lo que se acerca el producto es el producto que se acercan los factores, ese tipo de cosas. Entonces, yo puedo aplicar esas reglas, esa álgebra de límites a esta expresión. Entonces, aquí tengo el límite de una resta. El límite de una resta es la resta de los límites. Entonces, aquí me quedaría el límite cuando n va para el infinito de 9, bueno, 9 es constante, en este caso me quedaría 9 de una resta. Entonces sería menos, el límite de una resta es la resta de los límites, menos el límite cuando n va para el infinito de 14 sobre x a la n. Ahora, tengo el límite de un cociente. El límite de un cociente es el cociente de los límites. De forma que aquí me quedaría 9 menos 14 entre, bueno, el numerador es constante, entonces el límite es 14. ¿Y qué me quedaría en el denominador? Me quedaría el límite cuando n va para el infinito de x a la n. Pero el límite cuando n va para el infinito de x a la n es L. A esto yo llamé L, ¿verdad? Entonces, el límite de un cociente es el cociente de los límites. Bueno, aquí esperemos que L no sea 0, ¿verdad? Supongamos que de momento que L es distinto de 0 para poder aplicar este razonamiento, ¿verdad? El límite de un cociente es el cociente de los límites. En el numerador me queda 14 y en el denominador me queda exactamente esto, que yo llamé L. Entonces veamos qué es lo que estamos obteniendo haciendo esta manipulación de los límites. Entonces voy a borrar esto. ¿Y qué es lo que me queda? Obtenemos que L es igual a todo esto, que es igual a esto. Es decir, es igual a 9 menos 14 entre N. Entonces, L es un número, el límite es un número, y ese número L satisface esta igualdad. Entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Quién tendría que ser L para que cumpla esta igualdad? Se convierte en una cuadrática a la hora de despejar, profe. Para resolverlo de forma más sencilla, dado que tengo la incógnita, el L, en el denominador, pues es más fácil si multiplico por L a ambos lados, y esto es equivalente entonces a decir que L cuadrado es igual a 9L menos 14. Y como mi compañero indicó, esto corresponde a una ecuación cuadrática. L cuadrado menos 9L más 14 igual 0. Entonces, nosotros supusimos que el valor de convergencia de la serie existe, es decir, el L existe, y ese L satisface una ecuación cuadrática. Entonces, si existe, tiene que satisfacer esta ecuación.
¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación cuadrática? ¿Cuándo es que L cuadrado menos 9L más 14 da 0? 7 y 2. 7 y 2, correcto, ¿verdad? Esta fracción, esta ecuación cuadrática se puede factorizar. Esto es L menos 7 por L menos 2, ¿verdad? Igual 0. De aquí obtener, entonces el producto da 0. Entonces, o bien ese factor da 0, o bien ese factor da 0. Entonces tenemos que L es 7 o L es 2. Note que si el límite existe, que es lo que estamos suponiendo, el límite es único. Yo no me puedo aproximar a dos cosas a la vez. Entonces, si el límite existe, es 7 o es 2. Es uno de los dos, no puede ser ambos. ¿Cómo podríamos nosotros discernir cuál de los dos es el correcto? ¿Qué creen ustedes? De que si reemplazamos 1 y da lo mismo que al otro lado, es ese, ¿no? ¿Reemplazamos a dónde? Perdón. Lo usamos Arriba. en la fórmula de arriba de L. L igual 9 menos 14L. Ahí. Si usted sustituye L igual 7 acá, obtiene una igualdad. Y si sustituye L igual 2 también, ¿verdad? Si L es igual a 7, aquí le quedaría 14 entre 7, que es 2. 9 menos 2 es 7. Lo mismo va a pasar si sustituye L igual 2. 14 entre 2 es 7. ¿Cómo es? 14 entre 2 es 7. 9 menos 7 es 2. Entonces, devolverse, lo único que le va a decir es que los cálculos son correctos. Entonces, ¿es uno o es el otro? ¿Ah? Tal vez como la sucesión inicia en 3, x1 es igual a 3. Como la sucesión inicia en 3, podríamos saber que el límite de la sucesión tiene que ser el resultado más grande. Ok, es una buena observación. Sin embargo, la única observación que le va a hacer es la siguiente. Usted empieza en 3. 1, 2, 3. Acá. Entonces, aquí está 2. Este es un posible límite. El otro posible límite es 7, ¿verdad? Entonces, 3, 4, 5, 6, 7. El otro candidato a un límite es 7. Entonces, su argumento es que como usted empezó arriba de 2, tiene que ser 7. Sin embargo, pues nada quita que cuando usted empieza a calcular valores de la sucesión, los valores empiecen a ir para abajo. El primero es 3. El siguiente puede ser 2.5. Sí, vaya hacia abajo, puede ser. ¿Ah? Sí, entendí. Pero la observación es muy importante. Nosotros podemos determinar si va para arriba o si va para abajo. Por ejemplo, el segundo es 13.3. 13 tercios, lo dije mal. El segundo término es 13 tercios. 13 tercios, ¿cuánto es? Es como 12 tercios es 4. O sea, es como 3 punto algo. Entonces, el segundo está por arriba. Por arriba de 3, es 3 punto algo. El tercero, el que se ubica en la posición número 3, es 9. Vamos a ver, 14 por 3 es... ¿Alguien lo dice ya? Yo no sé. 14 por 3 es 42. 42 entre 13... No sé, usted lo hace con su calculadora. 75. ¿Cuánto es? Entre 13. Es 5,76 aproximadamente. Okay, bueno, entonces, 77. 2, 3, 4, está como por acá. Y bueno, ya no los voy a aburrir haciendo más, pero nos damos una idea. Pareciera que la sucesión va hacia arriba. Al menos con estos pequeños 3 ejemplos que hicimos, parece que la sucesión es creciente, ¿verdad? Va hacia arriba. Entonces, si es uno de los dos, ¿verdad? Si es 7 o es 2, dado el comportamiento que aparentemente tiene, la única solución posible sería límite igual a 7. L igual a 2
no podría ser cierto si el comportamiento de la sucesión se mantiene constante, ¿verdad? Mientras no oscile, por ejemplo, ¿verdad? Si baja y sube, pues realmente no podemos decir nada. Entonces, si yo puedo probar, si podemos demostrar que la sucesión es creciente, ¿verdad? Se va para arriba, entonces el límite sí existe, voy a ponerlo así en mayúscula, porque no nos partimos de la suposición de que existía. Entonces, el límite sí existe, es L igual 7. Entonces, nosotros podemos demostrar que el comportamiento que aparentemente cumple, viendo 3 valores, se mantiene constante, es decir, sigue creciendo, y el límite existe, entonces tiene que ser uno de los dos, y por lo tanto tiene que ser este. Ok. Entonces, tal vez antes de continuar, ahora sí que ya tal vez motivé un poco el criterio de convergencia, les voy a decir cómo podemos determinar si existe. Y eso se llama el criterio de convergencia monótona. Entonces, el criterio de convergencia monótona dice lo siguiente: si una sucesión X es creciente, si la sucesión es creciente, ¿verdad? Va hacia arriba, eso quiere decir, tal vez pongámoslo en otro color, eso quiere decir que el término que se ubica en la posición xn más 1 es más grande, o igual puede ser, que el que se ubica en la posición anterior. Entonces, decir que la sucesión es creciente quiere decir que el término que se ubica en la posición 100 es más grande que el que se ubica en la posición 99. Que el que se ubica en la posición 5 es más grande que el que se ubica en la posición 4. Entonces, que se cumple esta desigualdad para todo n, ¿no? Profe, usted puso mayor igual. Es mayor igual, ¿verdad? No importa, no, sí, no importa. Vea que si la sucesión crece, se mantiene, crece, se mantiene, crece, se mantiene, pues no importa. No tiene que, aquí perfectamente podríamos, y después suba, ¿verdad? Y otra vez se mantenga y suba, no importa. Mientras vaya para arriba, mientras no baje, eso es lo importante. Ah, ok, entiendo, gracias. Puede ser que se estanque por un momento, no importa, se estanca y sube, se vuelve a estancar y sube. Lo que no queremos es que baje. Entonces, si va para arriba, aunque sea tomando descansos, no importa. Entonces, aquí el mayor igual no es tan importante, eso simplemente porque no va a causar ningún problema que en algún momento se estanque. Siempre y cuando vaya para arriba. Entonces, si es creciente y esto es importante, ¿no? Esta condición no la podemos eliminar del teorema. Si va para arriba y tiene un techo, entonces va para arriba y tiene un techo. Eso se llama, es acotada y es acotada por arriba. Entonces, ser acotado por arriba, quiere decir que todos los puntos, todos los elementos de la sucesión están por debajo de una constante. Hay un techo. Entonces, esto dice que x sub n es más pequeño que algún número. Aquí le voy a llamar A, para algún A. Entonces, si la sucesión va constantemente para arriba, pero tiene un techo, entonces, como le digo acá, si va para arriba y tiene un techo, en algún momento se va a tener que acostar. No puede seguir creciendo, ¿verdad? Porque entonces si seguiría creciendo, se pasa del techo. Y yo estoy diciendo que hay un techo. Entonces, si una sucesión es creciente y acotada por arriba, entonces converge. Entonces, converge.
Eso se llama el criterio de convergencia monótona. Si yo sé que la función, que la sucesión es monótona, es decir, va para arriba, o va para abajo, ahorita ponemos si va para abajo. Entonces, si va para arriba, pero en algún momento, pero no puede pasar de cierta marca, ¿verdad? Si tiene un techo, entonces si va para arriba y hay un techo, pues en algún momento va a tener que acostarse. Y ya una vez puede ir creciendo, pero no va a poder pasarse el techo. Entonces, el límite va a existir. Entonces, si es creciente, quiere decir esto, y es acotada por arriba, entonces la sucesión converge. Entonces, esto es un tema bastante importante. Yo ni siquiera tengo que calcular el límite. Esto no me dice ni siquiera, esto me dice, yo no tengo que calcular el límite para saber si la sucesión converge o no. Lo único que tengo que ver es si cumple con cierto comportamiento. Nosotros vimos que esta función iba para arriba. Y eso nos indicó que muy posiblemente el límite era 7. Entonces, si yo puedo mostrar que en efecto va para arriba y que todos los números, todos los puntos están por debajo de cierto valor, aunque en este caso va a ser 7, entonces la sucesión es convergente. Es un tema muy importante. Noten que el mismo argumento yo lo pude haber hecho si la sucesión fuese para abajo y tiene un piso. Entonces, si la sucesión empieza a ir para abajo y no baja más allá de cierto valor, pues ciertamente en algún momento se tiene que acostar. Entonces, si va para abajo, pero no va indefinidamente para abajo, sino que tiene un piso, eventualmente se acuesta y se aproxima a algún valor. Entonces, yo puedo añadir aquí también la palabra decreciente. O sea, si X es decreciente y acotada por abajo, entonces, si la sucesión es decreciente y es acotada por abajo, es decir, que todos están por encima de un valor constante, entonces convergen. Entonces, X converge. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, ya que sea que va para arriba con techo o va para abajo con piso, en cualquiera de los dos escenarios, yo puedo concluir que la sucesión es convergente. Entonces, para este ejemplo, nosotros empezamos asumiendo que la sucesión era convergente y vimos que eso implica que el límite es o 2 o 7. Ahora, nosotros sospechamos, mediante 3 ejemplos, 3 valores, nosotros sospechamos que esta función es creciente. Y entonces, lo que tenemos que hacer para ver que exista el límite y que es 7, es ver que la sucesión siempre es creciente y tiene una cuota. Entonces, veamos, para finalizar este ejemplo, verifiquemos dos cosas. Uno, verifiquemos que x n más 1 es más grande que x sub n. Entonces, esto es la condición de que la sucesión va para arriba. El término que se ubica en la posición n más 1 es más grande que el anterior, el que se ubica en la posición n. Y además, verifiquemos que es acotada. Es decir, que todos los elementos son más pequeños que 7. Aquí este 7, no me lo estoy inventando de la manga, sino que yo ya tengo la sospecha de quién es el techo. Entonces, si la sucesión va para arriba y el límite es 7, el techo tiene que ser 7. O sea, yo aquí este 7 realmente lo estoy como al revés. Yo ocupaba saber, para poder decir que el límite es 2 o 7, yo ocupaba saber que era convergente. Pero ya que sospecho que es convergente, el techo más pequeño que puedo poner es 7. Entonces, esto es basado en la información, en los datos que recopilamos inicialmente. Entonces, si yo logro probar que es creciente, que sería esto, y acotada por arriba, en este caso con A igual a 7, entonces eso me va a decir que la sucesión es convergente. Y si es convergente, el límite es 7. ¿Verdad? Ok. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Voy a borrar esto. Ok, entonces, para concluir con este ejemplo y poder afirmar que el límite es 7, ocupamos verificar estas dos
cosas. Vamos a ver, empecemos con la primera. Entonces, tengo que probar que el elemento x sub n más 1, el que se ubica en la posición n más 1, es más grande que el que se encuentra en la posición x sub n. Ok, entonces, esto es equivalente a mostrar, bueno, ¿quién es x sub n más 1? ¿Cómo era? Era 9 menos 14 entre x sub n. Pero así es como se define x sub n más 1 en términos del anterior. Entonces, lo que yo quiero mostrar es que este número es más grande que este otro. Entonces, lo que tengo aquí es una desigualdad. Ahora, tengo una desigualdad donde mi incógnita, por decirlo así, la x, está en el denominador. Entonces, es más fácil ver la desigualdad si multiplico por x sub n para eliminar denominadores. Entonces, esto es equivalente. Bueno, esto es equivalente, pues note que x sub n es positivo, ¿verdad? Eso es fácil de verlo, que todos los elementos son más grandes que 0. Entonces, esta desigualdad es equivalente a multiplicar ambos lados por x a la n. Es decir, que 9x a la n menos 14 es más grande que x sub n al cuadrado. Entonces, la condición de que la sucesión sea creciente es equivalente a que todos los términos de la sucesión cumplan con esta desigualdad. De hecho, voy a escribir esta desigualdad de la siguiente forma. Sí, solamente sí. ¿Cómo lo escribo? Voy a pasar todo al lado derecho. Entonces me va a quedar xn al cuadrado menos, lo paso a restar, 9x sub n más 14. Tiene que ser más pequeño que 0. Entonces, si paso todo esto al lado derecho, me va a quedar 0 más grande que esto. Entonces, de nuevo, repitiendo, para mostrar que la sucesión es creciente, lo que tengo que demostrar equivalentemente es que todos los elementos de la sucesión, todos los elementos de la lista, son, cuando los evalúo en esta forma cuadrática, x cuadrado menos 9x más 14, es un número negativo. Entonces, en particular, aquí voy a hacer aquí un pequeño borrador. Cuando es la función x cuadrado menos 9x más 14 negativa. ¿Cuándo es que esta parábola toma valores negativos? Bueno, es una parábola, yo la puedo graficar. Yo conozco los ceros. ¿Dónde es que esta parábola vale 0? Ya lo habíamos hecho antes, ¿no? 7 y 2. 7 y 2. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y es cóncava hacia arriba, ¿verdad? El término principal es 1. De forma que la gráfica de esa parábola es algo así. Y yo estoy interesado cuándo es que esta parábola es negativa. Y la respuesta, pues dice que, desde el gráfico, me dice que la parábola es negativa entre 2 y 7. Entonces, la respuesta sería 0 menor, ¿cómo es? X más grande o igual que 2, bueno, negativo, menor o igual que 7. Ok, entonces vean que, repitiendo, si yo quiero probar que la sucesión es creciente, lo que tengo que verificar es que cuando yo sustituyo los valores, los x sub n, en la sucesión, obtengo un número negativo. Es decir, que para probar que esto es creciente, es suficiente comprobar que el x sub n está entre 2 y 7. Entonces, voy a ver esta gráfica. Entonces, esto es sí solo sí. Es equivalente a decir que x sub n está entre 7 y 2. ¿Vamos bien? Y ahora noten algo muy interesante. Yo quiero probar que la sucesión es creciente.
Y para probar que es creciente, es suficiente probar que es más pequeña que 7, que es lo otro que yo tendría que probar. Eso quiere decir que si yo logro demostrar esto, si yo logro verificar que esto es cierto, entonces esto es cierto y por lo tanto esto es cierto. Entonces, en este caso particular, es muy interesante que las dos cosas que yo tengo que demostrar son equivalentes. La sucesión es creciente, pues está acotada por 7. Entonces, es muy interesante que puedo reducir ambas condiciones a una misma. Entonces, para probar la condición número 1, es suficiente, por este argumento que está acá, demostrar la condición número 2. ¿Estamos? Entonces, basta mostrar que x sub n es un número más pequeño que 7 para todo n. Entonces, si logramos demostrar esto que está acá, habremos entonces demostrado las dos condiciones del criterio de convergencia monótona. Por lo tanto, la solución converge y por lo tanto converge a 7. Entonces, eso me permite calcular el valor del límite. Ok. ¿Cómo podríamos atacar este problema? ¿Cómo yo puedo demostrar que todos los elementos de la sucesión son más pequeños que 7 para todo n? ¿Qué se les ocurre? Voy a borrar esto. ¿Qué herramientas? Eso es una inducción, profe. Inducción matemática, correcto, ¿verdad? Yo quiero probar que algo es cierto para todo n. Yo quiero ver que todos los dominós que tienen esta desigualdad se caen. Entonces, vamos a probar utilizando inducción matemática. Profe, eso es para demostrar que converge, ¿verdad? Esto sería para probar que convergen. Si yo demuestro que es acotada y que es creciente, el criterio que yo anuncié, el criterio de convergencia monótona, implica que la sucesión es convergente. Y eso fue el supuesto que yo hice al puro principio, que me permitió decir que el límite era 2 o era 7. Como es creciente y empieza en 3, tiene que ser 7. Entonces, si lo del cuadrito rojo se cumple, converge. Correcto. Si esto se cumple, entonces también se cumple esto, ¿verdad? Y por lo tanto, converge. Ok, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, entonces recordemos que una prueba por inducción tiene 3 pasos. El paso base, o sea, el primer dominó se cae. La hipótesis inductiva, que es suponer que algún dominó se cayó. Y el paso inductivo, que es probar que el siguiente dominó se cae, asumiendo que el anterior se cayó. Entonces, el paso base. El paso base en este caso es bastante claro, porque si yo leo, ¿qué quiere decir? Que x sub 1 sea menor que 7, x sub 1, o sea, el primer elemento de la asociación, ¿verdad? El que está en la posición número 1 de la fila de dominos, es 3. Así fue como lo definimos. Entonces, si x sub 1 es 3, claramente 3 es menor que 7. Y por lo tanto, esto se cumple en el caso n igual a 1, ¿verdad? En el primer dominó. Entonces, claramente, el paso base es verdadero. Luego, ¿verdad? Entonces, la hipótesis inductiva es suponer que la desigualdad es verdadera para algún n. Entonces, suponga que x sub n es menor que 7 para algún n. Para algún elemento de la sucesión, de la lista, ese elemento es más pequeño que 7. ¿Qué tengo que probar? Tengo que probar que el que sigue también es más pequeño que 7. Entonces, el paso inductivo. El paso inductivo, tengo que verificar, ¿verdad? Es mostrar
es mostrar que el que le sigue, o sea, x sub n más 1, ese es el que se ubica en la posición siguiente. El que se ubica en la posición siguiente también es más pequeño que 7. Entonces, esos son los tres ingredientes de una prueba por inducción. El caso base, en este caso es muy sencillo verificarlo porque 3 es más pequeño que 7. Suponer que la desigualdad se cumple en algún momento y demostrar que se cumple en la siguiente posición. Bueno, en este caso, vean, lo que yo quiero mostrar es algo acerca de x sub n más 1, pero x sub n más 1, recuerden que se define en términos del anterior. Y yo estoy suponiendo cuán grande es el anterior. Entonces, si x sub n es más pequeño que 7, ¿qué pasa con este cociente? Si x sub n es más pequeño que 7, y yo divido 14 entre un número más pequeño que 7, ¿qué obtengo? Un número más pequeño que 7. No, ¿cómo es? ¿Ves? Un número más grande que 2. Un número más grande que 2. Y si yo a un número más grande que 2 le resto, bueno, perdón, si yo a 9 le resto un número que es más grande que 2, obtengo un número que es más pequeño que 7. Pues, tal vez vale la pena, voy a hacer aquí un pequeño borrador. Yo estoy suponiendo que x sub n es más pequeño que 7. Es decir, que 1 entre 7 es más pequeño que 1 entre x sub n. Paso a dividir en cruz. Ve que la desigualdad se mantiene. Bueno, tal vez esto es claro, ¿verdad? Todos los términos de la solución son más grandes que 0. Entonces, al pasar a dividir, la desigualdad se mantiene, porque es positivo. Y si yo, entonces ya tengo a x sub n en el denominador. Si ahora multiplico por 14, ¿qué me quedaría? 14. ¿Y qué me quedaría? 14. Entonces, 14 séptimos es más pequeño que 14 entre x sub n. Bueno, 14 séptimos es 2. Entonces, si yo divido un número que es más pequeño, si yo divido 14 entre un número que es más pequeño que 7, el cociente es más grande que 2, es lo que el compañero nos dijo. Y si yo ahora multiplico por menos 1, entonces me quedaría que menos 2 es más grande que menos 14 entre x sub n. Y si yo ahora sumo 9 a ambos lados, pues del lado derecho me va a quedar 7. Entonces, menos 14 entre x sub n más 9, que es x sub n más 1, es un número que es más pequeño que 7. Bueno, eso es exactamente lo que yo quiero probar. Yo quiero probar que x sub n más 1 es más pequeño que 7. Entonces, se verifica el paso inductivo. Entonces, si yo demostré el paso base, con el paso inductivo demostré, con la hipótesis de inducción, demostré el paso inductivo, demuestro que la desigualdad se verifica para todo n. Y si se verifica para todo n, entonces la solución es acotada, es creciente, y por lo tanto, por el criterio de convergencia monótona, es convergente. Ok, yo creo que me extendí un poco más de la cuenta. ¿Profe? Sí. Es que, no sé, no me quedó muy claro esa última parte. Digamos, lo que yo deducí, la que estabas demostrando ahorita. Entonces, bueno, yo deduzco que para todo n mayor a 2 se va a cumplir esa desigualdad. Ajá. Sí, digamos, lo que no entiendo es el paso del por qué se suma el 9 a ambos lados y... Esta es la definición de x. La definición de x sub n más 1 es 9 menos 14 entre x sub n. Entonces, yo empecé con... Esta es mi hipótesis de inducción. Esta es mi hipótesis de inducción y yo fui utilizando la hipótesis de inducción, llegué al paso inductivo, ¿verdad? Yo dividí, o sea, primero lo que hice fue ponerlo en el denominador. Entonces, dividí en cruz para que el x sub n quedara en el denominador. Ahora multipliqué por 14 para que me quedara 14
en el numerador. Multipliqué por menos 1 porque está restando. Entonces aquí me quedó menos 2, la desigualdad se invirtió. Y sumé 9 porque la definición de x, de x sub n más 1 es esta que está acá. Entonces sumé 9 a ambos lados para que me quedara 9 menos 14 entre x a la n, que es exactamente x. Sí, ya entendí, gracias. ¿Ok? Entonces, sí, digamos, eso es lo que hace uno cuando uno hace una prueba por inducción. De alguna forma tiene que aparecer la hipótesis inductiva. Entonces, aquí como que empecé más bien esto es lo que yo quería mostrar. Entonces, si usted se devuelve, llega a la hipótesis inductiva que es verdadera por hipótesis, ¿verdad? Entonces, aquí también lo hice como al revés, ¿verdad? Partí de lo que ya conozco y forcé lo que, bueno, forcé no, mostré que es verdadero lo que quería mostrar. Ok, ¿una pregunta? ¿Otra duda? Solo si lo puede dejar ahí un toquecillo, profe. Sí, claro. Les iba... Profe, yo tengo una duda respecto a la hora de que uno empieza a realizar un tipo de demostraciones de ese tipo. O sea, uno lo que hace es que parte de la hipótesis de inducción para llegar al paso, para llegar al paso inductivo. Sí, ¿verdad? Uno quiere llegar acá, uno quiere llegar aquí. Y lo único que uno sabe es la hipótesis de inducción. Entonces, de alguna forma hay que manipular la hipótesis inductiva para que se convierta en paso inductivo. La condición evaluada en n más 1. Ok, claramente esos pasos se tienen que hacer a conveniencia. ¿Cuál es? Dado que tenemos que llegar a algo que... Si quiere hágalo al revés, ¿verdad? Usted lo que quiere probar es esto, ¿verdad? Usted quiere probar que 9 menos 14 entre x a la n es más pequeño que 7. Este es su objetivo. Usted no sabe si es verdadero o no. Tal vez hagámoslo así. Usted no sabe si es verdadero o no. Pero eso es lo que usted quiere que sea verdadero, ¿verdad? Entonces, ahora, tal vez es más fácil hacerlo así, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Pase el 7 a restar. Me quedaría 9 menos 7, que es 2. Menos, entonces pase esto a sumar, es más pequeño que 14 entre x sub n. Entonces, de lo que usted quisiera que sea el verdadero, manipúlelo a ver si puede demostrar que es verdadero. Entonces, pase el 7 a restar, pase 14 entre n a sumar, multiplique por x a la n, entonces le quedaría 2, x a la n es menor que 14, divida entre 2, y le quedaría que x a la n es menor que 7. Bueno, x a la n... Y se llega a la hipótesis inductiva. Entonces, vea que usted, suponga que esto es cierto. Entonces, esto es verdadero. Esto es verdadero. Esta desigualdad es verdadera. Usted lo que quiere probar, porque no sabe, es si esta también es verdadera. Entonces, usted empezó preguntándose, ¿verdad? Aquí como haciendo pregunta encima de la desigualdad. ¿Será cierto que se cumple esta desigualdad? Bueno, esta desigualdad es la misma que esta otra, que es la misma que esta, que es la misma que esta, y esta es verdadera. Entonces, si esto es cierto, también es cierto esto, pero esto es x sub n más 1, que es esta que está acá. Entonces, utilizando la hipótesis de inducción, yo puedo afirmar que también se cumple esto que está acá. Perfecto, profe, listo, entendido. Bien. Profe, ¿uno puede iniciar en cualquiera de las dos o es mejor iniciar por la hipótesis de inducción? Pues, bueno, vean que la única diferencia real entre empezar por lo que tenga que mostrar y llegar a lo que ya sabía es el orden, ¿verdad? Si ustedes leen lo que yo escribí ahorita, ¿verdad? Si ustedes leen en este orden, es lo mismo que leer acá. Entonces, yo perfectamente pude haber empezado aquí, que es esto, y devolverme, siempre y cuando todas las implicaciones sean, siempre y cuando todas las desigualdades sean equivalentes. Entonces, en este caso no importa. Usted puede empezar acá y llegar a algo verdadero, o puede empezar de algo que usted sabe que es verdadero
y llegar a algo que, como todo eso es equivalente, pues también es verdadero. Entonces, en este caso realmente no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Es más la escritura, el orden en que usted lo escribe, pues no tiene no hay ninguna diferencia lógica, ¿verdad? Todas las desigualdades son equivalentes. Entonces, no importa si usted empieza acá y va hacia la derecha, o si empieza a la derecha y se dirige hacia la izquierda. O sea, todas las desigualdades que aparecen acá son equivalencias. Entonces, en este caso no importa. Ok, perfecto. A ver, ciertamente hay veces que sí importa, porque tal vez algún lado de la desigualdad es más fácil de manipular. Entonces, ya eso es más como práctica, ¿verdad? Empiezo por, no sé, empiezo por acá o empiezo por acá. Eso va a depender mucho de qué es lo que quiero probar. Y bueno, obviamente solo con prácticas uno sabe por dónde empieza. Pero en ese caso realmente no hay ninguna diferencia. Ok, bueno, creo que voy a parar acá. De hecho, me extendí más de la cuenta. Les voy nada más a dar dos ejercicios para que los intenten por su propia cuenta. Son similares a los ejercicios que están en la tarea. Entonces son los siguientes. Ejercicio número 1. Muestren que la siguiente sucesión da de la siguiente forma: y1 es igual a 6, y sub 1 más 1 es la raíz de 6 y sub n menos 8. Y la segunda sucesión también se parece a una que les puse en la tarea. Voy a llamar z. Z1 es 2. Bueno, de hecho, bueno, sí. Y Z2, Zn más 1, es la raíz de 2 más Zn. Ok, entonces muestren que las sucesiones y Z son monótonas. Monótona quiere decir que crece o que decrece una de las dos. Entonces, parte del ejercicio es darse cuenta si la sucesión va para arriba o va para abajo. Y acotada. De nuevo, decir que es acotada es que tiene techo o tiene piso, alguna de las dos. Entonces, pues, parte del ejercicio es determinar cuál es un buen candidato para el techo o para el piso, ¿verdad? Y por lo tanto, esto implica que son convergentes y calcular sus límites. Ok. Perfecto, entonces les dejo esto como ejercicio. Son muy similares a los que están en la tarea. Como sugerencia es que hagan lo que hicimos hoy, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo si crece o decrece, pero usted se puede dar cuenta fácilmente cuál de las dos es la que está ocurriendo. Y para calcular si tiene piso o tiene techo, los candidatos, el mejor candidato para el piso o para el techo es el límite. Entonces, ustedes pueden empezar suponiendo lo que tienen que demostrar. Ustedes tienen que demostrar que son convergentes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos hoy? Nosotros empezamos asumiendo que eran convergentes. Y con eso calculamos cuáles eran los candidatos para el límite, ¿eran 2 o 7? ¿Cómo determinamos si era 2 o 7? Fue verificando estas dos cosas. Entonces, vea que usted puede asumir lo que tiene que demostrar, en este caso que es convergente, para ver cuáles deberían de ser los límites. El límite es único. Y eso le va a permitir encontrar un buen candidato para el techo o para el piso, ¿verdad? Según la función, la sucesión crece acá, va para arriba o va para abajo. Ok. Entonces les voy a dejar esos dos ejercicios por ahí. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Uy, aquí dice, profe, esa tarea hay que subirla a mediación. Esta no, ¿verdad? Esta es práctica, digamos, práctica. La que hay que subir, la que hay que hacer en mediación es la tarea número 2, ¿verdad? Esa ya está. Y dice Luis Diego que los ejercicios están borrosos. ¿Qué es lo que no se ve? La definición.
¿Se ven bien o no se ven bien? Yo los veo, al menos aquí en mi pantalla. Al final de la mediación, sí se pasa al viernes. Sí, la tarea es para el viernes. Tengo que corregirla. ¿Cuál ejercicio es que no se ve? Las dos debe ser mi internet. Las dos. Esto es el primer elemento de la solución es un 2 y a partir digamos, a partir de n igual a 1, lo que se hace es tomar la raíz cuadrada de 2 más el anterior, o sea, z sub n. Entonces, el primero es 2, entonces, en la sucesión empezaremos con raíz de 2, perdón, ¿reciben? Disculpen, gracias, aquí me cuenta un error. El primero es raíz de 2. A ver si así lo tenía yo en mis notas. Sí, el primero es raíz de 2. El segundo es raíz de 2 más el anterior. El anterior es raíz de 2. El siguiente sería, el que está en la posición número 3, sería raíz de 2 más el anterior. El anterior es raíz de 2 más raíz de 2. Y así sucesivamente. En la tarea hay uno parecido con raíces cúbicas. Que ahí se los dejo como ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? Profe, de casualidad, ¿podríamos ir haciendo la tarea de esta semana? ¿O el trabajo de esta semana? ¿Cómo casualidad? No entendí. No, es porque no sé si falta ver un tema el viernes o algo así. Como Que ya lo pueden hacer, sí, claro. Sí. Sí. Creo que son 5 preguntas. 2 son límites, en realidad, entonces lo pueden hacer desde la semana pasada. Y las restantes 3 preguntas son de ese tipo, ¿verdad? Yo les doy una sucesión definida de alguna forma y ustedes tienen que escoger, ¿verdad? Es de selección única. Entonces, les doy varias opciones. La sucesión es creciente y acotada. La sucesión es decreciente y no sé qué. El límite es tal. Entonces, es esto, ¿verdad? Es lo que acabamos de ver, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a nosotros, al grupo 2, nos va a aumentar un día, como usted había dicho, algo así. No, La tarea. sí. Digamos, le va a faltar un día, ¿no? ¿A quién? ¿Por qué? Digamos que nosotros tenemos clases los viernes y el otro grupo jueves. Y Sí, los digamos, dos para esa tarea, a los dos Sí. grupos se las puse de hoy al viernes, ¿verdad? Los dos Ajá. grupos tienen el mismo periodo de tiempo, que es de martes a viernes, en este caso, sí. Hasta ahora publiqué la tarea. Yo creo que más que toda la pregunta de él es por el hecho de que nosotros terminamos de ver la materia el viernes, propio viernes. Sí, ok, pues no lo había considerado. Bueno, hagamos una cosa. En caso de que les haga falta tiempo, ¿verdad? Me lo indican y puedo extenderles un día más. Y gracias por la razón de que yo les pedí lo de los grupos, ¿verdad? Que me dijeran cuáles es para diferenciarlos y que no haya ese tipo de, digamos, de desigualdad. Como no todo mundo se ha indicado en cuál grupo está, pues no lo he hecho así. Lo que voy a hacer más adelante es que sí, ¿verdad? El grupo 1 tiene de lunes a jueves y ustedes de martes a viernes, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? La tarea siempre es con los que vemos los martes. Eso es otro, ¿verdad? La tarea ya la pueden resolver, ¿verdad? Lo que vamos a ver el viernes no tiene que ver directamente con esto, correcto, sí. Bueno, tiene que ver, pero no lo ocupan para la tarea, eso es cierto, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Estamos? Bueno, ahí nos extendimos un poco. Nos vemos entonces el viernes. Recuerden que la hora de consulta son todos los días a las 4 o 5. Estoy acá. Entonces, Profe, ¿sí? ya aquí, digamos, terminó la clase, digamos. Ya nos vamos, sí. Ok, es que tenía una duda y es que hay un paso en el ejemplo pasado que usted dijo que él dice 9 menos límite de n hacia el infinito
por 14 sobre xn. Y usted dijo que el límite del cociente es el cociente de los límites. ¿Usted podría explicarme eso otra vez? Por favor. Sí, no hay ningún problema. Tal vez es más fácil si lo escribo, ¿verdad? Y de nuevo, eso no tiene nada que ver con sucesiones, ¿verdad? Tiene que ver con convergencia. Entonces, la afirmación que yo hice fue que el límite de un cociente, entonces aquí en realidad podríamos hacer un límite de variable real y que se aproxime a cualquier número. Ese número puede ser infinito. El límite de un cociente, entonces yo tengo dos funciones, es el cociente de los límites. Siempre y cuando ambos existan, ¿verdad? Entonces, el límite de un cociente es igual al cociente de los límites, siempre y cuando, ¿verdad? Siempre que los límites existan. X y existan. Entonces, si usted tiene dos funciones y quiere ver a qué se aproxima el cociente, es una fracción, entonces usted puede calcular a qué se aproxima el numerador y ve a qué se aproxima el denominador y los divide. Entonces, eso siempre y cuando sea posible hacer esto, ¿verdad? Por separado. ¿Cuál es el ejemplo clásico de que eso no se puede, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted agarra, por ejemplo, límite cuando x se aproxima a infinito, de x a la n más entre x a la, bueno, mejor los números, x a la 3 más x a la 4. Entonces, si usted tiene el límite de un cociente, pero el numerador diverge y el denominador diverge, aquí le quedaría infinito sobre infinito. Bueno, ciertamente la respuesta no es infinito sobre infinito, ¿verdad? Entonces, siempre que usted pueda calcular por separado el límite del numerador y el límite del denominador, entonces puede separar, si usted lo puede calcular por separado, siempre que estos dos límites existan, entonces el límite del cociente es el cociente de los límites. Igual aplica para productos, ¿verdad? El límite de f de x por g de x. Entonces, si usted tiene el límite de una función que es el producto de dos cosas, pues usted puede separar los límites. Siempre y cuando existan. Y entonces, mientras no sea como 0 por infinito, o algo así. Entonces, si este da 0 y este da infinito, entonces este no existe. Entonces ya el truco no sirve. Pero si este límite da 3 y este límite da 7, pues entonces el producto se aproxima a 21. ¿Verdad? Entonces, siempre y cuando no haya ninguna violación a, ¿verdad?, que quiera dividir infinitos o quiera dividir 0 entre 0 o algo así, se puede. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Es que lo que está, sí, es que lo que estaba viendo es que, digamos, decía 9 menos límite de n hacia el infinito. Y el límite de n hacia el infinito dijimos que era L. No, Lo igualamos a L. Era esto, ¿verdad? Límite cuando n se aproxima a infinito de 14 entre x sub n. Entonces, correcto. Lo que tengo es un cociente. Lo que tengo es un cociente, solo que el numerador es constante. Entonces, esto va a ser 14, que será el límite de 14, entre el límite, cuando n se aproxima a infinito, de x sub n. Ah, ya. Ya. Muchas gracias, profe. Véalo así, lo que yo hice fue distribuir arriba y abajo el límite y límite. Solo que arriba la función es constante, entonces esto me quedaba 14 igual. Ya ahora sí, profe, muchas gracias. Ok, mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Estamos. Hasta luego, profe. Hasta luego.